Eh, Aquí ya se han dado cuenta, tal vez parece, no sé cómo decirlo, un poco desordenado, pero realmente no es desordenado el asunto de cómo se están trabajando los textos acá en nuestra clase. La idea es trabajar, y tal vez por ello se ve como que, uy, estamos trabajando diversos textos, em, es con el ánimo, pues, de que entendamos que hay unos, digamos, como una forma de actuar básica con respecto a cualquier tipo de texto. ¿Básica en qué sentido? Básica de acuerdo a los requerimientos por parte del ente evaluador. Entonces estamos hablando de unas habilidades que estamos demostrando y que en efecto el mismo ente ya plantea los parámetros. Así que estas habilidades que el ente está evaluando las podemos aplicar en cualquier tipología textual. Para abarcar las tipologías textuales, veníamos arrancando desde el inicio de las temáticas con este asunto de, ¿cómo le pusimos? De órdenes discursivos. El orden discursivo que determina la estructura del texto. El orden discursivo escogido por el autor y también el cual elige unas estrategias de acuerdo al orden discursivo seleccionado para transmitir un mensaje y cómo en esa medida ese orden discursivo también se configura con unas palabritas y con unos signos de puntuación que ayudan a articular y a evidenciar mensajes. Cómo también se puede esto conjugar o incluso reconocer en otros tipos de texto como figuras que también transmiten mensajes, lo cual nos hace entender que nosotros nos comunicamos de diversas formas. Puede ser por medio de textos continuos, estos que se encuentran en medio de párrafos o textos discontinuos, pero a todos los textos le estamos aplicando las mismas habilidades. Estas son las que hemos visto a lo largo de las clases, las cuales son el reconocimiento de las partes, cómo estas partes o lo explícito configura el sentido del texto, lo cual se puede decir que es reconocer el sentido implícito del texto, y aquí hablamos de el ejercer nuestra habilidad de inferir. Hemos trabajado sobre el acto de inferir o extraer ideas del contenido entendido a partir de lo que el mismo texto nos muestra en su exterior, puntos, comas, palabras, insinuaciones, sentidos figurados, dobles sentidos, que se expresan precisamente con herramientas como las que veníamos viendo, principalmente la de la temática de esta sesión, que es la de figuras literarias. En ese sentido, para lograr un objetivo, una intención comunicativa, el autor utiliza diversas estrategias, las cuales son las que nos permiten, como lectores, configurar y categorizar los textos de acuerdo a unas características. Todo esto precisamente es lo que nos evalúan a nosotros y que en efecto aquí estamos, digamos que, aplicando estas habilidades de inferencia, de lectura literal, de lectura crítica, en donde podemos relacionar con otros textos y generar evaluaciones, generar incluso a veces juicios justificados, por supuesto, con respecto a los textos, que son las que nos permiten configurar el sentido, o más bien decir, oiga, se entendió bien el texto, y que nos permite afirmar hasta cierto punto que es que esto no se trata del entendimiento de acuerdo a cada persona, y que la lectura de un texto no es algo netamente subjetivo. Así las cosas, por eso se puede decir que se hace una evaluación de este tipo y ustedes se enfrentan a estas evaluaciones. En este momento estamos aplicando estas técnicas, estas habilidades que aplicamos en todo texto, los textos de carácter literario. Veníamos hablando de que en los textos de carácter literario veíamos narradores, notamos aquí en los textos anteriores, antes del trabajo sobre las figuras literarias, ¿se acuerdan que hicimos unos ejercicios? Notamos en esta viñeta y la historia anterior que hay preguntas sobre tipos de narradores, hablan sobre la secuencia narrativa, hablan
sobre adjetivos que pueden describir a los personajes que allí, de los cuales allí se hablan, y que no es una descripción explícita, sino que nosotros la configuramos con palabras que en efecto el texto nos lleva a reconocer, no habíamos dicho que era la B, que es un dividor, nos lleva a configurar palabras y conceptos de acuerdo a lo que se observa, ¿sí? Como humanos lo hacemos y lo podemos hacer a partir de un texto. Y entonces el texto narrativo notamos que tiene la característica de que cuenta historias reales o ficticias, ya pueden ser imaginarias, pero en ellas el autor, ¿qué hace? Utilizar distintos tipos de narradores, hablamos de ellos en primera, segunda o tercera persona. En los textos narrativos y textos de carácter literario también notamos el uso de metáforas o de figuras que le dan énfasis al mensaje o le dan énfasis, digamos, como a la expresión para acentuar en el mensaje que se está dando. Vea que hay una fusión, por ejemplo, de texto narrativo y texto discontinuo. Entonces, hay una evaluación y sobre esto estamos generando afirmación. Así, bueno, pasamos y transitamos por esta partecita, ¿cierto? Lo de las figuras y cómo las podemos ver. Para volver aquí, vamos a aplicar entonces esta lectura de carácter literal, inferencial y crítico, que es la lectura que nosotros hacemos a cualquier tipo de texto. Vea este, por ejemplo, que se encuentra como en una narración, como en especie de verso. Fíjense que esto es de la Odisea de Homero. ¡Ja! Y entonces vamos a leer un poquitico de la Odisea de Homero y vamos a responder preguntas pues que devienen de esto y que nosotros también entendimos, o más bien, de las preguntas surgen inferencias que evidencian que nosotros entendimos de acuerdo a la lectura literal, inferencial y crítica. Que no se nos olvide que estas tres habilidades, que son las que nos evalúa el ICFES, nuestra lectura literal, inferencial y crítica, muestra que literalmente nosotros reconocemos la función y el sentido de las palabras y de los signos de puntuación y de las frases y las oraciones. ¿Listo? Esa es una lectura literal. De lo explícito entendemos la función, el sentido. Cuando usted entiende la función, entiende lo sintáctico, la forma, la estructura, la armadura, cómo se organiza. Por el otro lado, eh, por el lado semántico, usted está entendiendo el sentido, que es lo que le están dando a entender. Entonces, estos dos se conjugan para poder ofrecer un sentido. Aquí vamos a aplicar estos niveles de lectura también, pues, para responder a estas preguntas. Vamos a hacer un ejercicio hoy adicional y que les voy a compartir. Ya hemos trabajado mucho, digamos, en la lectura de los textos y luego ir a responder, haciendo una lectura para poder reconocer intención y estrategia. Ahora, se les va a poner en estos temas. Vamos a mirar las preguntas primero ahora. Así, ahora sí, ahora vamos a dar un horizonte a nuestra lectura, mas no la vamos a cerrar. Que no nos pase lo que nos contó el otro día el texto de Govinda y Siddhartha, ¿se acuerdan? El de Buda, en donde hacían la diferencia entre buscar y encontrar, y que cuando se buscaba se cerraba la perspectiva y no se veía. Aquí lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a mirar las preguntas para hacernos un horizonte, buscar dentro de la estructura del texto y de lo que entendemos, o sea, evidentemente el texto hay que leerlo, pero buscar de acuerdo a lo que entendimos de las preguntas, entonces como más o menos ir respondiendo a ellas. Así las cosas, pues digamos que ya tenemos nuestras preguntas orientadas y va a ser más efectiva la lectura. ¿Listo? Pregunta número 9. Ahora, recuerden, las preguntas se pueden categorizar entre inferencial sintáctica, literal semántica. ¿Y eso a qué refiere? Pues entonces a la parte o al sentido que sobre el cual está la pregunta. Y precisamente son las que nos permiten decir, y es de carácter positivo, es negativo con respecto a qué, a lo general o a lo particular, lo que se ha venido mencionando. Entonces,
Vamos a ver cómo podemos categorizar estas tres preguntas antes de irnos al texto que está arriba, que es el de la Odisea de Homero, un pedacito. Dice la novena. Vamos a ver. En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden. Tipo de pregunta, positiva o negativa. Positiva. Positivas. ¿Con respecto a qué? A un orden. A reconocer el orden del fragmento. Cuando una pregunta indaga por el orden de todo el texto, ¿qué nivel de lectura evalúa? ¿Literal, inferencial o crítico? Literal. Inferencial porque acoge todo el texto. Las preguntas inferenciales, que son casi el 42% de esta evaluación, implican que su merced como lector tenga en cuenta varias partes del texto y las relaciones. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Reconocer las partes del texto para evidenciar el orden de lo que allí se narra, porque pues estamos en la parte de textos narrativos, textos literarios, y pues bueno, más allá de eso, bueno, aquí vemos, por ejemplo, que se encuentra como una especie de versos. Entonces, bueno, igual ahorita vamos a la lectura. Primera pregunta positiva con respecto al orden. Muy bien, es una pregunta inferencial de carácter, esto es, orden es sintáctico. Le están preguntando el orden de las partes, la secuencia. Pues esto es sintaxis, el orden de las ideas. Y se mezcla pues porque usted tiene que reconocer la idea de la parte. Siguiente. De la expresión Odiseo de mil trucos, ¿es posible decir qué es? Pregunta positiva o negativa. Profe, ¿la expresión qué? De la expresión Odiseo de mil trucos, de la expresión tal, ¿es posible decir qué es? No sabemos qué se puede responder con respecto a ella, porque todavía no hemos leído. Estamos leyendo primero las preguntas para hacernos un horizonte. De la expresión tal, ¿es posible decir qué es? Entonces, más allá de mirar la expresión y más allá de buscar una respuesta, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Literal, inferencial o crítica? Si su lectura literal es cuando usted reconoce las partes del texto, entonces una pregunta literal es cuando le preguntan sobre las partes del texto que son explícitas o que están explícitamente en el texto. ¿Sí me hago entender? Esta es una pregunta literal porque le está preguntando sobre algo que se encuentra en el texto explícitamente. A veces estas preguntas se fusionan. Y es una pregunta positiva. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una parte, particularmente con respecto al verso Odiseo de mil trucos. ¿Por qué es positiva? Porque me está diciendo que identifique lo que es posible decir de esta expresión. Entonces, aquí podemos inferir que es una pregunta literal. Miren lo que es posible decir. Miren, por ejemplo, una figura estilística, un juego de palabras, una alteración del nombre, un recurso narrativo. Aquí se está haciendo una evaluación de esa expresión, qué figura viene a ser o cómo la podemos reconocer. Nos toca leer también esa parte. Y 11 dice, en la expresión. Entonces, claridad. Cuando hay una pregunta que indaga sobre la parte, lo mejor que pues, ustedes pueden hacer es ir a la parte, ¿sí? No obstante, vean que aquí no podemos dejar de leer el texto. Digamos, si ahí le salió de este fragmento, de todo este fragmento, una pregunta, solo una pregunta, y le salió esta, la de Odiseo de mil trucos, pues yo creo que lo más conveniente es irse a la parte e intentar responderla y no leerse todo el texto, ¿sí? Como estrategia de rapidez, porque esto es contrarreloj. Pero imagínese que no, que usted le toca analizar el orden de las partes. Eso quiere decir que usted le toca leer o leer un texto. Entonces, esta así no, uno no sale tan fácil. Y en la 11, ¿qué tipo de pregunta será? Dice, en la expresión, abre comillas, que los demás se mueven como sombras, que aparece al final del primer párrafo,
La palabra subrayada alude a. Pregunta positiva o negativa. Positiva. ¿Con respecto a qué? Que los demás se mueven como son. Perdón, William, no te escuché bien. A la inferencial, profe. Ah, listo. Esa era con respecto a qué, y ahí es donde deducen si es literal, inferencial o crítica. Es que fíjense que aquí me está preguntando con respecto a una parte. En la expresión tal, mire, lo ubican, que aparece al final del primer párrafo, en la expresión esta que aparece acá, la palabra de más se alude a qué. ¿Esta palabra a qué refiere? Entonces, cuando estemos leyendo, nos toca mirar además a qué refiere esa palabra subrayada que dice demás, que los demás se mueven como sombras. ¿A quién refiere la palabra demás? Aquí, y ya nosotros hicimos ese ejercicio en el capítulo de eh, las palabras, cuando hablamos de las palabras, de las categorías gramaticales, perdón, se me fue la paloma. Cuando hablamos de las categorías gramaticales, dijimos que hay unas palabras que son las que nos ayudan a referir a los sustantivos sin mm, mencionarlos explícitamente. Esas palabras son los pronombres. En este caso, parece que los demás refiere a alguien. Nos toca ver a quién refiere de acuerdo a la lectura literal. Nos toca ir a la parte para identificar. Así que no es una pregunta inferencial, sino literal. Hay que ir a la parte. Vean que este texto tiene dos preguntas literales, una inferencial, en donde tenemos que reconocer qué se puede decir de esta expresión como figura literaria, qué se puede decir de esta palabra y a quién refiere, y reconocer el orden de las partes. Bueno, ahora sí nos vamos al texto. Después ya tenemos un horizonte. ¿Ve? Ahora vamos a hacer una lectura general del texto. Dice entonces, y me contestó la divina entre las diosas. ¿Qué le contestó? Fíjense que aquí abre con comillas. Abre con comillas, eso indica que va a mostrar la voz de lo que le contestó la gran diosa, aunque suene chistoso. Finaliza Hijo con de, comillas. señor, Y finaliza con comillas. y finaliza con comillas, en efecto, contiene la voz de alguien. Hijo de Laertes, del linaje divino, Odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos. Aquí recordemos que nos hicieron una pregunta con respecto a esto. Entonces ella se está refiriendo a él, ¿no? Hijo de Laertes, del linaje divino, Odiseo de mil trucos. Entonces el hijo de Laertes es el mismo Odiseo y le está diciendo la diosa de las diosas. No te quedes ya más en mi morada contra tus deseos. Entonces esto hasta aquí es lo que le está diciendo la diosa, la divina entre las diosas, la diosa de diosas, a Odiseo y refiere a él siendo Odiseo de mil trucos. Bueno, vamos a ver después cómo miramos esa figura. Listo. Les dijimos también que como estrategia de lectura, cuando veamos conectores como pero y esto, vamos a prestarles atención a ver qué es lo que opone y si le tenemos que prestar más atención a lo que dice después. Dice, pero ante todo, no tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone a consultar en oráculo el alma de Tébano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo más importante? Nosotros hicimos un ejercicio que lo mostramos en la anterior oración y es el ejercicio de sustracción. De una oración, ¿cuáles son las palabras más importantes?
Entonces está diciendo, no te quedas ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje. Y aquí le está diciendo entonces qué tiene que hacer en ese viaje. Llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone a consultar en oráculo el alma de Tébano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. Entonces a consultar a Tiresias, que es racional aún, tiene su entendimiento firme. Entonces, en otras palabras, Odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada, le dice la diosa de diosas, como contra tus deseos. Pero tienes que cumplir este viaje e ir a consultar a Tiresias. Ya, eso es lo más importante de esta oración. Siguiente oración, mire que viene a él. Dice, a él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta, a él solo, que los demás se mueven como sombras. Pilas que aquí hay una pregunta con respecto a esta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con respecto a Tiresias que tiene su entendimiento firme? Recuerden hasta dónde tiene que ir Odiseo. Tiene que cumplir otro viaje, ir a las mansiones del Hades a consultar el alma de Tébano Tiresias. El alma, o sea que en el oráculo va a consultar es el alma, ¿sí? En un alma con un entendimiento todavía funcionando. Y aquí hablan todavía de Tiresias. Pongamos a Tiresias con naranja como sustantivo. A él, a Tiresias, incluso muerto. O sea que Tiresias, vea, se confirma, está muerto. Le concedió Perséfone mantener su mente despierta a él solo, que los demás se mueven como sombras. Entonces, ¿qué es lo demás? ¿Qué son los demás? ¿Los demás muertos? Sí, muy bien, los demás muertos. Ah, ya vamos entendiendo. Aquí ya, ya vimos, bueno, la de Odiseo de mil trucos de arriba, todavía no la hemos descifrado bien, vamos a mirar en las opciones. Y aquí al menos reconocimos que la palabra además, en este contexto, de acuerdo a lo que hablan de Tiresias, es que a Tiresias es al único muerto que le dieron a su alma razonamiento, ¿no? Que no ha perdido su mente, que pues en contraste a los otros que se mueven como sombras, dice. Continúa aquí, así dijo, vea, esta oración está cortita, ¿sí? Así dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Miren aquí, notamos esta narración. Y me contestó la divina entre las diosas. Una narración, me contestó, ¿qué tipo de narración es? ¿Primera, segunda o tercera persona? Primera. Primera. Entonces, me contestó la divina entre las diosas. Muestra lo que le dijo a este personaje, lo que le dijo esta diosa de diosas, que tenía que cumplir el viaje, ir a consultar a Tiresias, que pues él es el único que puede mantener su mente. Ya. Así dijo. ¿Quién dijo? Pues la divina entre las diosas de quienes estoy contando. Miren aquí. Entonces a mí se me partió el corazón. Esto indica que es una narración en primera persona. A mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho. Fíjense que aquí terminaban las comillas que indicaban el fin de la voz de la diosa entre las diosas, que le había dicho eso a Odiseo de mil trucos. Y entonces dice él, me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más luz del sol.
Dice, ahora, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién se puso a llorar? Odiseo, Odiseo. Luego me sacié de llorar y de revolcarme. Entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, aquí ahora envuelve lo que dijo Odiseo. ¿Qué dijo Odiseo? Ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en este viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. Entonces, ¿cómo se llama la diosa entre diosas? La diosa de diosas, la divina entre las diosas. subo un poquito, profe, que arriba está en el primer párrafo, creo que está en el segundo. No, no dice el nombre de ella. Aquí no lo dice. Irse, Circe está abajo, porque es lo que, de acuerdo a lo que le dijo Odiseo. Ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en este viaje? Como ella le dijo que ya se podía ir, entonces él está como pues desorientado. ¿Y ahora quién me va a guiar? Y le dice él mismo, hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. Entonces, sabiendo que ese es su destino, se siente desorientado porque se siente solo, sin Circe, que ahora sí sabemos que es la diosa entre diosas o la divina entre las diosas, que le está diciendo esto. O sea que aquí se presenta un pequeño diálogo. De acuerdo a esto, ¿qué signo de puntuación presenta las voces de los personajes? Comillas. ¿Cuántos personajes hay en el texto? 3, ¿Cuáles son? Odiseo, Circe y el que está muerto, tiene conciencia. Ah, La a canción Tiresias de solo lo Tiresias. mencionan. Bien, Richard. A Tiresias solo lo mencionan, pero él no actúa en el escenario. Imagínense, y está bueno lo que acabas de decir, Richard, gracias. Imagínense que cuando ustedes les preguntan sobre los personajes, son los que actúan en esa escena que les muestran. Son los que actúan, los que interactúan más bien. Pero aquí a Tiresias lo mencionan. Entonces, eso no indica que Tiresias sea un personaje en el escenario acá. Solo hay dos personajes que son los que interactúan. ¿Cuáles son? Odiseo y Circe. Odiseo y Circe. Son los que interactúan en el escenario. A ustedes les van a preguntar de acuerdo al escenario que se les presenta. Por eso decíamos que el texto narrativo goza de escenarios, nos los describen, nosotros podemos imaginarlos. Por eso no importa si es una historia real o ficticia. Nosotros podemos imaginar los escenarios e imaginar cómo actúan los personajes. Incluso nos describen a veces los personajes que también nos creamos en nuestra mente. Y así notamos entonces que hay un escenario, así esta historia sea mucho más larga y todo eso es distintísimo. Y en este escenario solo participan dos personajes, aunque Tiresia se mencione, no está actuando aún. ¿Listo? No hay interacción. Bueno, ya más o menos vimos entonces cuáles son como las partes, ¿cierto? Primero, bueno, ¿qué pasó primero? Se narra lo que le contestó Circe, ¿cierto? Le dice que ya se puede ir, pero tiene que cumplir su viaje, que es lo más importante, por eso está el pero. Entonces, le dijo Circe, tienes que irte a cumplir el objetivo, tienes que ir a donde Tiresias a consultarle. Listo. Entonces aquí está hablando de él, luego habla de Tiresias un poquito. Y luego es donde él dice, a mí se me partió el corazón y bueno, me puse muy mal porque me dijo esto la diosa entre las diosas. Y ahí yo le dije a Circe, ¿y ahora quién me va a guiar? Vamos a ver en dónde se encontrará este pequeño resumen, en qué orden estará. Entonces, miren ustedes, novena. ¿Cuál será el orden?
de lo leído. Anuncio del viaje y lamento del héroe. Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue? Eduardo. ¿Qué más dicen los compañeros? Está solo en dos órdenes, dos ideas, está fácil, ¿cierto? Aquí podemos decir, bueno, ¿será que empieza con la partida del héroe y la llegada al Hades? Notamos que nunca llega al Hades, sino que le dicen, esa es la misión que tienes que cumplir, pero en ese escenario no llega aún al Hades. Encuentro con la diosa partida del héroe, entonces él, digamos que sí habla con ella, pero aún no parte. Ese es el punto acá. O sea, si en la historia no Es la D, sucede, ¿cierto? ujú, Sí, porque llegada en la al C, Hades. él nunca llega al Hades. Muy bien. Entonces se va. Es el anuncio del viaje por parte de Circe, ¿cierto? Ya no te vas a quedar acá, vas a cumplir este viaje y él llorando, se me partió el corazón. Listo, aquí ya está nuestro orden. Mírenlo acá. Anuncio del viaje, lamento. Muy bien. Vean entonces cómo los textos ahora se pueden recoger en pequeñas palabras. Miren que todas estas palabras se representaron, o bueno, toda esta narración se representó en dos oraciones, anuncio del viaje, lamento del héroe. Dos pequeñas oraciones ahora son las que representan el orden del texto. ¿Sí ven? Síntesis. Décima. Bueno, a ver, de la expresión Odiseo de mil trucos, es posible decir que es, a ver, de acuerdo a lo que ustedes observaron, ¿qué será? Recordemos en dónde está, ¿no? Antes de ir. Estaba aquí en la primera oración, después cuando dice, y me contestó, ¿qué le contestó? Hijo de Laertes, del linaje divino, Odiseo de mil trucos, no te quedes ya más enamorada contra tus deseos. Es un mensaje hacia Odiseo, así se está dirigiendo a él. Con respecto a esta expresión, analicen ustedes qué podemos decir. Nosotros ya hicimos también un ejercicio sobre figuras estilísticas. Ya vamos a responder, profe. Sí, estoy esperando que la respondan. Vean que dijimos es positiva con respecto a esta expresión. Ya miramos la expresión de nuevo en contexto. ¿Qué podemos decir de esa expresión? Vamos a ver una a una. Es posible decir que es una figura estilística propia de la literatura universal. ¿De la expresión se puede decir eso? ¿Qué dicen ustedes? Podría No. ser. Podría ser, pero no es 100%. Bueno, listo, listo. Vamos a ver cuáles pueden ser y cuáles no. De la expresión Odiseo de mil trucos, ¿es posible decir que es un juego de palabras creado por el poeta? No. ¿Por qué no? Sí, porque el poeta es el que lo está escribiendo. Puede ser. Mm, bueno. ¿O será que de la expresión Odiseo de mil trucos es posible decir que es una alteración del nombre del personaje principal? Profe, yo digo que es la C. O también, o no, ¿Será la alteración del nombre? la D. La D. Porque el nombre de él es Odiseo. El nombre no se ha alterado. Bueno, aquí, entonces. Imagínense con la A, una figura estilística propia de la literatura universal. Uno se pone a mirar y dice, bueno, pues sí, pero entonces esta afirmación se puede decir de todas las figuras estilísticas. Entonces es una afirmación tan amplia que no funciona y mucho menos con respecto al análisis que se hace del texto. Entonces demasiado grande, ¿sí? Y no evidenciaría precisamente
pues algo de particular del texto. Entonces, no, una figura estilística propia de la literatura universal es una expresión o una afirmación que se puede realizar de cualquier figura literaria. Entonces, no, tampoco se trata de esto. De la expresión Odiseo de mil trucos, es posible decir que es un juego de palabras creado por el poeta. Bueno, listo, permítame un segundito. Bueno, a ver, entonces, así se los voy a poner en estos términos. Así como notamos que la expresión Odiseo de mil trucos es un recurso literario y que expresar que una figura literaria propia de la literatura universal le correspondería, así como a las otras tantas que hemos visto, expresar que esa figura es un juego de palabras creado por el poeta, también es, así como en un lado, lo que se hace es generalizar con la expresión. En el caso de la B, lo que se está haciendo es reducir que la expresión es a partir de alguien o, en otras palabras, como si esa persona se hubiese inventado la figura literaria. Entonces, no es un juego creado por el poeta. Bueno, sí, o sea, quien lo hizo, evidentemente, lo creó, pero a partir de un recurso que ya estaba. Entonces, eh, así las cosas, esta expresión, así como la anterior generaliza, esta ya reduce y, ¿cómo decirlo? Como que subjetiviza o lo lleva solo a la persona y no reconoce, como en otros lados, la potencia literaria y que es una figura que ya correspondía previamente. Entonces, por eso la B no funciona. Ahora, miremos cómo está expresada Odiseo de mil trucos. ¿Qué expresa esto? Que Odiseo, cómo se podría entender esto de mil trucos? Como un nombre, De mil trucos. ¿Como un nombre? ¿Qué es un truco? Como si fuera una característica que tiene el personaje. Es una cara, sí, como que esa es una de las cualidades de Odiseo. ¿Y cómo se podrá entender esto de mil trucos? ¿Qué es un de truco? que es muy hábil. Ah, muy bien. Excelente, que es muy hábil, que es muy pilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un truco? Es un procedimiento ingenioso o hábil para conseguir algo. Eso es un truco. Otra definición de truco, trampa astuta o ingeniosa para conseguir un beneficio. Recuerda que Odiseo en su Entonces, viaje, muy bien. Odiseo en el viaje hizo muchos trucos para tratar de volver a Ítaca. Ah, mira, eso que tú estás diciendo es una lectura literal, porque no se encuentra aquí en el texto leído, pero tú ya sabes entonces o has tenido idea de la Odisea de Homero, como por ejemplo en Los Simpson lo citan, o en muchas otras películas o hemos visto referencias a ello, ¿cierto? Haces una lectura literal de lo que tienes en cuenta, digamos que culturalmente hablando, y lo que se te está presentando. Entonces, sí, es muy piloso, tiene muchas habilidades. Así entonces es que lo define. Fíjense que entonces es una cualidad de Odiseo. Fíjense lo que dice la D, un recurso narrativo para caracterizar un nombre, caracterizar, característica, o sea, señalar ese nombre por medio de su cualidad, resaltar ese nombre por medio de la cualidad del personaje que lo posee. Muy distinto a la C porque dice que es una alteración del nombre del personaje principal, pero el nombre del personaje principal no se está alterando. Ahí dice Odiseo, lo que pasa es que se está resaltando la cualidad de su persona. Así que la respuesta se encuentra en la D y que expresa entonces el recurso que se está utilizando y que se muestra en esta expresión.
Ustedes recuerdan la figura literaria que nosotros nos vimos en la clase, bueno, en una de las clases, de las últimas clases, que resaltaba la cualidad de las personas, el epíteto, no de las personas, pero sí del sustantivo. El epíteto es el adjetivo calificativo que resalta las características de un sustantivo. O sea que de mil trucos es la característica o adjetivo de Odiseo, que es el sustantivo. Esto es un epíteto. ¿Listo? ¿Entendido entonces hasta aquí? Con esta, porque resulta ser la de muestra precisamente la figura literaria, aunque no lo hagamos con el nombre. No estamos diciendo, es posible decir que la expresión anterior es un epíteto, no lo estamos diciendo de esa manera, sí estamos dando a entender que entendimos, estamos mostrándolo. De Odiseo de Mil Trucos podemos decir que es un recurso narrativo para caracterizar y evidenciamos acá, entonces, en lo que se comprende de esa parte de la lectura literal. ¿Listo? Entonces, nada, de la parte se está haciendo un análisis crítico porque estamos analizando este recurso narrativo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esta fue la evaluación sobre lectura literal en texto narrativo. Y siguiente, en la expresión que los demás se mueven como sombras, la cual ya vimos que demás hacía referencia a los otros muertos, ¿cierto? La palabra demás, ¿a qué alude? Alude, refiere, ¿qué es aludir? Algo que está refiriendo. Evadir. Aludir es diferente a evadir. Aludir, referirse a una persona o a una cosa sin nombrarlo de forma expresa. O sea, la función de un pronombre. Mencionar algo sin mencionarlo, pues sin referir a ello explícitamente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué refiere? A ver. Bueno, La creo A, que profe. ya nos fue claro entonces para dónde fue, eh, para dónde va el uso de este vehículo, esa palabrita de más, ¿cierto? Y otra forma de decir que los demás son los otros muertos es las demás almas, otras almas que están en el ar. Listo. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal fue el trabajo? Bien, profe, bien, vamos entendiendo. Vale, ya vieron entonces ahora añadimos algo más a todo lo que hemos venido a hablar. ¿Listo? Y haciendo un recorderis, dijimos, nosotros leemos a partir de eh, la aplicación en la lectura de tres habilidades. El reconocimiento de lo literal, de lo inferencial y de lo crítico en un texto. Estas tres habilidades son las que me evalúa el ICFES en sus preguntas. Entonces van a haber preguntas literales, inferenciales y críticas. Y estas preguntas van a ir a lo semántico y a lo sintáctico, o sea, al sentido o al significado que ofrecen o a la forma y a la estructura, tanto de la parte como de la relación de las cosas, de diferencial o relacionar varias partes del texto, o de una lectura crítica que implique salir del contenido y hacer lo que hizo el compañero ahorita, recordar unas informaciones con respecto a la Odisea de Homero y relacionarla con el nombre, que resalta la cualidad precisamente de Odiseo, perdón. Bueno, entonces, vámonos con las siguientes preguntas. Vamos ahora a mirar las preguntas para luego irnos al texto, para hacernos un horizonte sin cerrar la comprensión total. Bueno, bueno, dice acá, el propósito principal, vean que no lo está pensando precisamente en este instante.
no saqué la intención general del texto anterior y me iba a devolver a hacerlo porque toca hacerlo siempre. ¿Cuál es la intención principal de este texto? Contar la historia de lo que Circe le dijo a Odiseo y cómo lo tomó, cómo tomó Odiseo su misión. Ahora aquí se plantea un texto que se llama arte poética. Y de arte poética, aunque ahorita pusimos cuál fue la intención del texto, que fue contar una historia y lo que lo hace narrativa. Aquí no, allá arriba no preguntaron la intención, aquí sí. Aquí sí preguntan sobre el propósito y lo que acabamos de reconocer arriba, qué es lo general del texto. Entonces, miren, primera pregunta, positiva con respecto a la intención principal. Entonces me hacen el favor y vamos a ver qué arte poética, que es el texto, cuál es el propósito general de este texto. Vamos a leer el textico. Miren, igual es muy cortito, yo creo que eso a veces uno le coge como la pereza a los textos, pero vale la pena leerlos para dar una respuesta acertada. Hacemos un horizonte de lo que queremos trabajar, pero mirando las preguntas, pero eso no quita que leamos el texto. Siguiente. Vean, teniendo en cuenta el sentido global del texto, se puede afirmar que el verso, el adjetivo, cuando no da vida, mata, sugiere que la función de la palabra poética es, uy, esto está bien bueno, esta está bien interesante, es una pregunta positiva con respecto al análisis de un verso. Entonces, el adjetivo cuando no da vida mata. Este análisis de esta expresión, de esta parte, es una especie de pregunta literal, pero que implica la relación de las cosas. Entonces, insisto, estas preguntas generan una fusión de evaluación de habilidades, literal, experiencial, crítica y todo esto. Y en este caso, que está bien chévere, dice, de acuerdo a esa frase, ¿cómo se puede entender la función de la palabra poética? Entonces estamos analizando la función de una palabra de acuerdo a la definición que da el autor, de acuerdo a lo que está expresando en el verso, el adjetivo, cuando no la vida mata. De acuerdo a esto, ¿cuál sería la función de la palabra poética? Pues precisamente el texto, ¿cómo se llama? Arte poética, escrito por Vicente Huidrobo. Entonces está hablando precisamente sobre esta palabra, así que vamos a ver el concepto. Bueno, siguiente, 14. En el verso, cuanto miren los ojos creados sea, en el verso tal, te quiere dar a entender que la función del poeta consiste en. Entonces, en la número 13 tenemos que identificar cuál es la función de una palabra, de un concepto que está desarrollando el lector a partir del análisis de un verso explícito. Y en la 14 lo que estamos analizando es cuál ahora es la función de un poeta de acuerdo a otro. ¿Sí? En un lado, la de la palabra poética. En el otro, la de la palabra, bueno, la del poeta. No es una palabra, sino la del poeta. ¿Cuál es la función del poeta? De acuerdo al análisis de ese verso. Cuanto miren los ojos creados. Y, bueno, en otras palabras, aquí nos estamos ayudando a configurar los conceptos que el autor, o en otras palabras, nos están evaluando. Cómo entendimos el concepto que el autor está desarrollando en un texto por medio de versos. Y la última, entonces acuérdense, una de ellas es que se va a entender por poética, otra que cuál sería la función del poeta, la función de la palabra poética, la función del poeta en esos versos. Eh, la otra, la del propósito central, cuál es la intención principal. Y la otra, según el texto arte poética, el poeta es un pequeño dios porque. Entonces, de acuerdo a ese texto, ¿por qué? ¿Cierto? El poeta es un pequeño dios. Vamos a ofrecer una razón, una justificación. Ustedes sí, de acuerdo a la lectura que hagamos, vamos a ofrecer una justificación de por qué en el texto se expresa esto.
el poeta es un pequeño. Vamos pues a verso a verso. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Bueno, aquí yo creo que entiende en efecto que defiende al verso como algo que exprese muchas otras cosas. Una hoja cae, algo pasa volando, cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. ¿Qué podemos entender acá? Vean que este de cuanto miren los ojos creados sea, es lo que nos dice que se puede entender en el verso tal cosa. Se quiere dar a entender que la función del poeta consiste en una hoja cae, algo pasa volando, cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Bueno, aquí nos toca analizar esa función del poeta de acuerdo a esta expresión, cuanto miren los ojos creados sean. Vea, que el verso sea como una llave que abre 1000 puertas. Entonces, el verso, estas expresiones que dicen muchas cosas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea. Entonces, ¿qué hace el poeta? Crea. Y el alma del oyente quede temblando. El poeta crea y estremece. Miren, continúa aquí con lo del poeta. O sea, también porque la pregunta nos dio pista, ¿no? Con respecto a que habla del poeta. Lo voy a dejar subrayado. Inventa mundos, entonces estamos hablando de, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Ah, no, el poeta. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Esta es la otra oración que teníamos que analizar. ¿Para qué? Para ver qué se puede entender de esta oración. Dice, teniendo en cuenta el sentido global del texto, ahorita terminamos toda nuestra lectura y volvemos a la parte. El verso, el adjetivo cuando no da vida mata, sugiere que la función de la palabra poética es, entonces estamos en la mitad del texto y aquí se encuentra, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida mata. Entonces puedes inventar muchas cosas, pero ten cuidado también con lo que se afirma, porque así como una palabra da vida, también da lo contrario. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdos en los museos, como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poeta? Hacedla florecer en el poema. ¿A quién hay que hacerla florecer en el poema? ¿A quién hay que hacer florecer en el poema? La rosa. A la rosa. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poeta? Hacedla florecer en el poema. ¿Se acuerdan que él hablaba que la poesía da vida y la palabra también? Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. Para nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los poetas. Solo para nosotros los poetas viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Creo que también hay una pregunta sobre eso, o algo así. Bueno, el poeta es un pequeño dios. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Que el poeta es inteligente. El poeta es inteligente y creador. En efecto, como poeta, entonces es un creador. Muy bien. Entonces, bueno,
Aquí ya notamos que arte poética, ¿qué quiere hacer principalmente? ¿Será que ya podemos inferir qué busca el autor? ¿Cuál será la intención del autor del texto? Bueno, vamos a hacer el análisis. Dijimos que la intención comunicativa muestra que busca el autor principalmente. Entonces vamos a responder, ¿qué busca Vicente Huidrobo principalmente? Huidrobo busca con su texto, ¿qué busca? ¿Cuál es el tema del texto? Recuerden, la intención comunicativa siempre va a reflejar un verbo que muestre el tipo de texto y el tema. ¿Cuál es el tema del texto? El tema Pero son que las hojas. El tema, ¿de qué trata? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla principalmente? ¿Cómo es que se llama? arte poético. Arte poética. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Cuando él dice solo para nosotros, más no por eso tenemos menos Habla sobre los poetas. poetas y poemas, ¿cierto? Ese es el tema. ¿Y qué quiere hacer el autor con este fragmento? ¿Qué quiere hacer? Quiere narrar, reflexionar, elogiar, eh, Das- darse como a conocer. él darse a conocer. ¿Será que quiere expresar su posición con respecto a los poetas y la poesía? Sí. Ah, entonces va por ahí, ¿cierto? Bien. Y eso lo logra por medio de versos. Entonces, Huidrobo busca con su texto expresar cuál es la posición que los poetas, ¿qué dice con respecto a los poetas? Que el poeta es como un dios, es lo que manifiesta él en el verso. Perdóname, Que los poetas son como dioses, es lo que manifiesta de pronto ahí en el verso. muy bien. Y cuando dice que los poetas son dioses, pues no es tanto decir que es un dios, sino porque crea, ¿cierto? Los poetas son creadores. Eh, bueno, los poetas y la poesía. Entonces, Huidrobo busca con su texto expresar que los poetas y la poesía es creación, digámoslo hasta ahí, ¿sí? Entonces el poeta crea y la poesía como tal pinta nuevos mundos, nuevas cosas. Pero lo podemos expresar en esta oración. Recuerden, la intención comunicativa es la inferencia general que demuestra además que yo reconozco todo lo que el autor quiere hacer. Y ya reconocí también la estrategia comunicativa. Entonces, esta es la intención del texto, expresar tal cosa. Esta es la otra de las preguntas. ¿Cuál es la intención del autor? De hecho, es la primera. Entonces, bueno, vamos a ver cuál coincide, analicemos. Recuerden que la intención debe mostrar el propósito y el tema. Digo que la sé. ¿Listo? ¿La tienes ahí? ¿Alguien más pone otra? ¿O pone la misma? El propósito central del texto es.
Bueno, a ver, dice, el propósito principal del texto es comparar la poesía con otras formas artísticas. ¿Cuáles son las otras formas? No hay comparación de la poesía con otras formas. No hay comparación de la poesía con otras formas. Con otras formas artísticas. O sea, una forma artística distinta a la poesía que mencionada se encuentra. El propósito principal del texto es enumerar los elementos de la escritura poética. Fíjense que no hay una enumeración de la escritura poética. Entonces, esto no se da, no se enumeran elementos. O será, dicen también, que la intención principal es exponer características universales de la poesía. El asunto aquí es que está hablando en efecto de la poesía, bueno, características universales de la poesía, ¿será? Habla de características, lo que dice con respecto a la poesía es que, bueno, permite crear, pero pues es como el punto, ¿no? Que da paso a la creación, inventar mundos nuevos, cuida tu palabra como poeta. Um, Creo que es demasiado amplia, no muestra características universales de la poesía. Esto está como un poco raro. O establece la función de la escritura poética. Función de la escritura poética, arte poética. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Función. Cuando una hoja cae, cuando miren los ojos creados, sea que el alma del oyente quede temblando. Función. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. Función. Sí, no tenemos fuerza que por verdadero reside en la cabeza. Función, esta parte también por acá. Porque yo estoy poniendo las funciones con... Bueno, pues aquí se observan distintas funciones. Bueno, la función, como lo que hace en efecto la poesía y el poeta. Más allá de exponer las características universales de la poesía, de la escritura. Sí, habla Entonces, de ¿cuál la sería, palabra. profe? La D. Establece la función de la escritura poética. La D es demasiado amplia. ¿Y por qué no es la C? Si el poeta está refiriéndose, está exponiendo todo lo que él sobre el arte. Sobre la poesía. Exactamente, sobre la poesía. Sí. Él está exponiendo sobre la poesía. Sí. Poner las características universales de la poesía. Mm, Pues yo aquí quedé un poco, no sé, como con duda. Porque es que él Porque me es que, pone, es que, a ver, aquí hay un problema con el verso, con el verbo. Bueno, pues no sé, también incluso pasa con la D. Y es que no sé hasta qué punto expone las características universales de la poesía. O sea, él está diciendo lo que debe hacer, o sea, lo que hace la poesía. ¿Cuál es la función? Crear, ¿sí? Como tal. Pero no está hablando de características universales. Bueno, no, es que me queda ahí un poco establecer la función de la escritura o exponer sobre la poesía. Por el exponer, este es un texto narrativo, o establecer la función de la escritura poética.
La verdad, aquí quedé un poco confundida. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál podemos quedar como en acuerdo mientras busco esta respuesta? Establecer la función de la escritura poética. Pues yo diría que la sé porque él está dando a entender el trato de la poesía, o sea, está dando a exponer, o sea, se está exponiendo qué significa la poesía, que Ya sé, no, ya sé cuál es. En efecto, es la de. ¿Por qué? Ya se los pongo en estos términos. El autor en el texto está hablando desde sí mismo. El poeta es un pequeño dios, esa es su propia posición y lo está poniendo con términos subjetivos y además en recursos literarios. No funciona en efecto decir que es exponer lo que quiere hacer, características universales de la poesía, como si este fuese un texto expositivo. No es un texto expositivo o que transmite conocimiento, como lo está diciendo la C. Mientras que la D dice que está estableciendo la función de la escritura poética. Establece la función, lo que él considera subjetivamente que es la poesía. La opción D sí muestra la subjetividad que este texto sí muestra. La de Vicente Huidrobo con su texto sobre la poesía. Muestra el punto de vista del autor. Por eso nosotros aquí dijimos que la intención de Huidrobo es expresar que los poetas y la poesía crean. ¿Sí? Eso es lo que él está opinando con respecto. Establece la función de la escritura poética, pero exponer las características universales no se logra con el texto porque no son las características estructurales. Un texto que expone con estos fines objetivos, que son los textos expositivos, eh, textos objetivos no utilizan puntos de vista propios o versos o recursos literarios o recursos estilísticos, si quieres. La argumentación no. La exposición suele no tener este tipo de recursos. Por eso no nos sirve el verbo. Y creo que ahí sí vale la pena aclarar por qué o sea, por qué es importante reconocer tanto el verbo como el tema. Sí coincide el tema, la poesía, bueno, de pronto me dice, uy, característica general, por lo que habla de la creatividad, bueno, tal vez, pero no coincide con el exponer. Y si ven que una cosa es de característica general, de que crea, y otra de características universales, y ya estamos hablando también de conceptos de objetividad, por eso tampoco funciona. Hablas más como de conceptos que refieren al conocimiento creado y que llamamos ciencia, pero no en este sentido utilizado aquí como recurso. Por eso es la D y no la C. Y era que ya me venía confundiendo un poco, pero mirando el verbo y lo que se enuncia después no coincide con la estructura del texto. Si ven por qué es importante reconocer primero qué tipo de texto es, un texto literario. ¿Mm? Recursos, el uso de versos. Ya identificamos aquí incluso pues cuál fue el tema, ¿vale? Y esto fue lo que nos permitió escoger bien entre la C o la D. En este caso, la C. Cuando yo les dije ahorita, déjenme recordar, es que esto es material liberado y sí tiene su respuesta. Y yo recuerdo que estaba en la D, que no tenía como, en este momento que quedó un poco desconcertada. Pero mirando, ya recuerdo, pues no tanto recuerdo, sino más bien ya deduzco la justificación de por qué había visto yo que estaba en la D. Bueno, ahora sí, ya después de esta justificación, en donde el propósito, la intención comunicativa se encuentra en la D, la 13, que dice, teniendo en cuenta todo el texto, se puede afirmar que el verso, el adjetivo cuando no da vida mata, sugiere que la función de la palabra poética es, entonces, el adjetivo cuando no da vida mata, dice, bueno, el verso hablaba del verso como una llave que abre mil puertas, una hoja cae, algo pasa volando, y cuando miren los ojos que se cree, que se ve, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra.
El adjetivo cuando no da vida mata. Aquí la palabra adjetivo, pues ya nosotros hablamos de que era el adjetivo, una palabra que muestra la cualidad de un sustantivo o lo describe. Pero aquí en el contexto refiere a la palabra como tal, bueno, a las palabras. Entonces, ¿cómo pueden llegar a afectar? Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida mata. O sea, la palabra puede influir bastante en la percepción sobre algo. Así las cosas. Por favor, miren la 13 y me responden, me envían al chat la respuesta. No vayan a decir nada. ¿Listo? Por favor, envíenla al chat. Bueno, estábamos aquí. Bueno, quiero resaltar que mencionábamos que para las preguntas bueno, preguntas literales o preguntas que nos llevan a una parte específica del texto, pues nos conviene tener en cuenta cómo se está haciendo la instrucción de la tarea. Aquí está diciendo que hay que tener en cuenta gran parte del texto, o sea, el sentido general del texto, y de acuerdo a esto se puede afirmar que el verso tal, o sea, el verso, el adjetivo cuando no da vida mata, sugiere que la función de la palabra poética es. Entonces, me está diciendo, oiga, venga, y con respecto a lo anterior, creo que ya veo que está muy latente lo de la función de la palabra poética y lo de la función del poeta, coincidiendo con la pregunta 12. Y bueno, les venía diciendo, esto es teniendo en cuenta todo el texto y la parte. Permítanme. Todo el texto y la parte. Entonces, ¿qué decía la otra parte o el sentido general del texto? Recordemos, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida mata. Y con respecto a lo otro, está resaltando que el poema hace florecer las rosas, hay que hacer florecer. En el poema las rosas, el poeta es un pequeño dios porque crea. Entonces, el adjetivo cuando no da vida mata es muy potente la palabra que puede estar en el poema. Así las cosas, miren a ver, sugiere que la función de la palabra poética es generar vida con su expresión. ¿O será que la función es aniquilar la imaginación? ¿O será que la función es ocultar la realidad existente? ¿Será que la palabra poética la función es ocultar la realidad existente? Vi adeptos a esta opción. ¿O será que la función de la palabra poética es hacer aflorar el inconsciente? De acuerdo a lo que leímos, el adjetivo cuando no da vida mata refiere a que hay que tener en cuenta, bueno, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. Entonces, crea y ten cuidado. Genera vida con su expresión. La función de la palabra poética genera vida con su expresión. La palabra poética no es aniquilar la imaginación. De hecho, la poética, ¿qué es? Creación. Es con lo contrario. La función de la palabra poética es ocultar la realidad existente. Vean que no oculta la realidad existente. La poesía está creando, pero eso no quiere decir que esté ocultando o esté tapando la realidad. Una cosa es la fantasía que puede crear u ofrecer un texto y otra cosa es que oculte una realidad. ¿Mm? ¿O será que la función de la palabra poética es hacer aflorar al inconsciente? Y esto no vemos, bueno, no es la función que se está resaltando aquí, de que aflorar el inconsciente, sino crear. ¿Mm? Por eso habla de que es un pequeño Dios, o sea, todo esto mezclado, relacionado, teniendo en cuenta el sentido global,
se puede afirmar que este verso sugiere que la función de la palabra poética, vean que es como es una pregunta tan inferencial, nos dice, este verso sugiere que la función de todo este concepto es. Entonces, ahí ya se puede observar esa parte. Bien. Pregunta inferencial, parece literal, pero es más de carácter inferencial porque estamos reconociendo, en efecto, la función de la palabra. Entonces, ¿qué les estaba diciendo ahorita? Con respecto al propósito principal, que es establecer la función de la escritura poética, pues teniendo en cuenta que la escritura poética tiene en cuenta al poema y al poeta, y nos dice que es establecer la función de la escritura poética. Y además, fíjense que aquí nos dice que es la escritura. ¿Me permiten un momento, por favor? Disculpen. Bueno, entonces les estaba diciendo que vean cómo son pistas, o sea, estos son pistas que nos están soltando y las preguntas también cómo nos ayudan a orientar si estamos respondiendo bien. La respuesta de la D nos dice que es establecer la función, pero además, mira que la 13 nos está llevando a reconocer la función de la palabra poética, lo que nos dicen en la D, pero ahora en la pregunta, de acuerdo a un verso. Y ahora reconocer la función del poeta, de acuerdo también a otro verso. Son tareas similares que nos permiten reconocer la función. Y hasta ahora me doy cuenta, no me había fijado yo en eso. Bueno, miremos la 14. En el verso, cuanto miren los ojos creados sea, se quiere dar a entender que la función del poeta consiste en cuanto miren los versos creados sean. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea, y el alma del oyente quede temblando. Entonces se quiere dar a entender que la función del poeta, ¿cuál sería la función del poeta? Pues crear, ¿cierto? La función del poeta es crear. Entonces, ¿en dónde está la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Digo que la B. Listo, la función del poeta es describir lo que observa. ¿Qué nos dice el poeta? Algo pasa volando cuando mires los ojos creados cero, o sea, que temblando, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. Bueno, aquí hay que resaltar que es que el poeta es creador. Y cuando se habla de una persona que crea, es difícil decir que describe objetivamente lo que observan. Póngale cuidado como dice la expresión. En el verso tal, se quiere dar a entender que la función del poeta consiste en describir objetivamente lo que observa, pues esa no es la función del poeta. La función del poeta no es describir objetivamente. ¿Qué función sí describe objetivamente? Que es una descripción objetiva, es una descripción del objeto, de lo que y sin punto de vista. Un científico haría una descripción objetiva. Se supone que un periodista debe hacer una descripción objetiva. ¿Quién habló por ahí? Ah, no, yo, profe, entonces sería como la A porque está inventando, Dijimos que la creando. función del poeta y de la poesía es crear, y esa fue la conclusión. Entonces, vean que tampoco es retratar la naturaleza mediante palabras, eso no lo hace el poeta, ¿cierto? Solo retratar y describir con palabras, ni explicar lo observado de manera poética, es diferente, sino de crear. Y dijimos, todo Profe, requiere, y mire que la B, la C y la D, las tres primeritas frases es lo primero, describir, retratar y explicar. que no refieren a la creación. Muy bien, de hecho, describir, retratar, explicar, sobre todo describir y Son los explicar. sinónimos.
están más ligados a texto expositivo. Recuerden que estos verbos, de escribir, o estos que terminan en infinitivo, ar, ir, estos verbos terminados en infinitivo, Son eh, argumentativos. no, todos los verbos en infinitivo muestran los tipos de texto, todos, pero, o sea, todo tipo de texto. Pero aquí en este caso lo que representa lo explicar y el describir, sobre todo es el expositivo. El argumentativo, sobre todo, refiere al reflexionar, cuestionar, argumentar, criticar, oponer. ¿Sí me entiendes? Discurrir. Esos son como más para textos argumentativos. Describir y explicar se relacionan mucho con el texto objetivo o expositivo, que son estos que transmiten conocimientos e información. ¿Mm? Estos textos no tienen figuras literarias y cosas de este estilo, no, esos son otros, como estos que estamos leyendo. ¿Se acuerdan que les dije que porque yo descartaba la C acá? Porque la C habla del verbo exponer y este texto no es de exponer, no es objetivo, es de otro carácter. Por eso lo descartábamos también. Entonces ya ven que estos verbos también nos permiten recoger o no ciertas funciones o estos actos que se generan en el texto y que podrían representar la tipología textual y contradecir la que ya se identificó. La respuesta de la 14 es la A. Vamos con la 15. Tenemos que argumentar por qué el poeta es un pequeño dios. Bueno, ya ustedes me dirán, mírenla a ver si coincidimos. ¿Me envían la respuesta? Gracias, profe. Listo, por aquí. Se ven todo a lo mismo. ¿Mm? Muy bien. Según el texto Arte Poética, el poeta es un pequeño dios porque crea mundos con la palabra. No es un pequeño dios el poeta porque habita un mundo ultraterreno, ni porque determina el destino humano, ni porque domina a otros mediante palabras, ¿cierto? Sino de acuerdo al texto, porque crea un mundo con la palabra. Bueno, yo quiero resaltar. Vean cómo hasta las preguntas nos dan horizontes sobre las respuestas. Entonces, vean cómo la 12 con respecto al propósito y su respuesta nos orienta con la pregunta o las pistas del enunciado a completar de la 13 y la 14 y que resaltan la creatividad de la poesía y del poeta. Y aquí, mira, crea mundos con la palabra, inventar mundos de forma asombrosa, generar vida con su expresión, todas refieren a la creatividad. Lo que pasa es que estas son ideas o son inferencias que expresan con distintas palabras lo mismo, obviamente respondiendo a unas tareas que están puestas. Pero ya ven cómo coincide todo lo que respondimos. Bueno, hasta aquí, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se han sentido? Bien, Bien, profe, bien. Listo. Bien, Entonces, profe. ¿entendieron la nueva herramienta que vamos a aplicar de ahora en adelante? ¿Cuál es? ¿Cuál será esa nueva herramienta? ¿Cuál es la nueva herramienta que practicamos hoy? Profe, si no estoy mal, usted ha hablado de la identificación de los tipos de las preguntas. Los tipos de la pregunta es sin mirar las opciones de respuesta. El descarte. Listo, el descarte siempre ha estado. En otras palabras, es mirar las preguntas antes de ir al texto para darnos un horizonte, ¿cierto? Y de una vez mientras leemos irlas respondiendo o darles claridad. Entonces, en otras palabras, ver la pregunta y se dieron cuenta muy bien, sin mirar las opciones, porque eso yo lo construyo. Y yo lo que voy a buscar cuando voy a poner la opción es lo que yo ya entendí y construí, simplemente que es con palabras que expresen esa misma idea. O si me debo entender, entonces con distintas palabras se va a expresar lo global
del texto. Y muchas veces las preguntas ya me dan horizontes. Entonces, bueno, ya vamos determinando. Entonces, la herramienta aquí ahora, y que vamos a practicar, mirar las preguntas antes de abarcar el texto. Eso no quiere decir que el texto no vayamos a reconocer lo general y lo particular. Tengamos en cuenta, hay muchas preguntas que van a la intención y a la estrategia. Bueno, parte a las partes, al todo, cómo se entiende. Bueno, ahora, yo le envié a Álvaro, ahoritica, por favor, si lo puedes enviar al grupo, un documento con la nueva temática, que es la de textos discontinuos. Mientras terminamos la clase, trabajemos sobre un textico. Textos discontinuos o estos que se encuentran dentro de recuadros o imágenes, que no importa su orden de lectura, si es de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Sin importar su orden de lectura, van a tener y se van a entender, van a tener un sentido muy distinto a los textos continuos que si no se leen en un orden claro, de acuerdo al orden de ideas que se expone, va a ser difícil entender la argumentación o la continuación, la exposición en efecto de lo que se está realizando, de lo que se está trabajando. El texto discontinuo lo podemos encontrar de distintas formas, lo encontramos de carácter, el ICFES lo cataloga de carácter literario y los de carácter expositivo. Los textos literarios son como el que vimos el otro día de Quino, este también que vamos a ver. Uy, este es bueno, este es chévere porque aunque sea un texto que utiliza recursos literarios como el cómic, logra otro objetivo y bueno, vamos a intentar ver y pues nada, exaltar que los textos se van a combinar y se pueden combinar y aunque ustedes les muestren y les hablen de tipologías específicas, la idea es que usted entre con el mismo texto y ya pueda expresar en efecto que busca fundamentalmente e incluso cómo aquello que parece principal resulta ser herramientas. Y eso lo podrán ver acá. Y también el ICFES dice entonces que encontramos los de carácter literario y los de carácter expositivo o informativo, como los datos, las tablas, las estadísticas que se muestran en estas figuras, eh, las infografías, estos que se encuentran en los libros de texto, los de colegio. Bueno, vamos a ver acá, vamos a arrancar un poco con esta imagen. Bueno, no mentiras. ¿Qué hora tenemos en este momento? 15 para las 10. 9:50. No, 15 para las 10. 15 para las 10. Vamos a hacer un ejercicio. Pónganle cuidado. Vamos a leer esto entre todos y vamos a sacar intención y estrategia. Y bueno, ya miramos a ver si alcanzamos a responder al menos las de este primer texto o si no les queda a ustedes. ¿Vale? Entonces tenemos esta imagen, es todo esto. Vamos a ver acá. Póngale cuidado. Uy, aunque casi no se ven esas letras, se ve terrible, pero yo les traduzco. Entonces miren lo que dice, fijémonos en este personaje, que es de este hombre con camisa leñera y de gafas. Miren. Ay, este hombre de camisa, con camisa a cuadros, de gafas, quiero que por favor lo tengan muy presente, mírenlo acá, acá y acá. Dice entonces, primera parte de la que abarca. Dice, he aquí una historia. Dice la historia, prométeme no conducir si bebes. Prometido, la primera viñeta. Se va para acá. Brum, mírenlo con signo de exclamación y es un carrito a toda. Llega aquí a la tercera. He llegado, dice con signos de exclamación. Hola, Carl. Hola, Daisy. Están saludándose. Carl, no puedo salir. Ah,
Carl, no puedo salir contigo esta noche. Y él le dice, vaya. Luego van en su carro y dice, ¿y ahora qué hago? Se pone a beber, gluk gluk, se estrella y luego dice, Carl muere. Fin. He aquí una historia, entonces recordemos, prométeme no conducir si bebes, Carl, es lo que le dicen al principio y luego pasa toda esta historia. ¿Listo? Siguiente, vámonos al siguiente parte. Entonces dice, he aquí una historia. Prométeme no conducir si bebes, Carl, es lo que dice aquí. Prometido, uno. Gluk, gluk, bebió, se estrelló y murió. Fin. Bueno, siguiente. Entonces, vea lo que él explica acá. El mismo de Gafita. Expuso esta historia de una forma larga y de una forma corta, ¿cierto? Esta misma historia en 9 viñetas o esta misma historia en 4 viñetas. Y ahí es cuando él explica esto. En el arte del cómic cuenta tanto la sustracción como la adición. Mira aquí lo que muestra. Prométeme no conducir si bebes, Carl. RIP, Carl, o sea, murió Carl. Fíjense que este segundo escenario es la sustracción de estas 9 viñetas. Y este tercer escenario es la sustracción de absolutamente todo, e incluso se puede decir que de este último escenario. Que dice entonces, en el arte del cómic cuenta la sustracción como la adición. ¿Eso quién lo está diciendo? El hombre de gafas con camisa cuadros, ilustrándolo por medio de una historia. Miren ahora lo que dice este hombre, mírenle las gafitas. Y dar con el equilibrio, espérense, yo miro que sí voy bien. Sí, vamos en esa lectura. Y dice él, y dar con el equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco es crucial para todo creador del mundo del cómic, dice este hombre. Entonces, hablaba que la sustracción en el arte del cómic cuenta los dos, sustracción y adición, y dar con el equilibrio en esas sustracciones y en esa adición es crucial para todo creador, dice él entonces ahora en su explicación. Para alcanzar este equilibrio, los historietistas hacen suposiciones acerca de las experiencias de los lectores, nos está informando acá. Para alcanzar ese equilibrio de tradición y sustracción, eh, entonces los historietistas suponen las experiencias de los lectores. Fíjense aquí abajo, algunas son muy evidentes, como la suposición de que estas viñetas serán captadas por el lector como un ojo que se cierra. Entonces, dice, en otras palabras, que la persona que crea cómics supone lo que nosotros vamos a ver en, al momento de imaginarnos la situación, entonces, ese futuro, ¿no? Por eso dice que esas suposiciones, hay unas muy obvias como esta del ojo que se abre y se cierra. Y la última, en el último recuadro inferior derecha, dice, ay, a ver si yo lo alcanzo a entender, a no ser que el lector le dé por leer de izquierda a derecha. O sea, en otras palabras, o que un ojo que se cierra y se abre, o un ojo que se abre y se cierra. Pero lo que está diciéndose acá, que para dar con el equilibrio entre lo que se sustrae y lo que se adiciona, parte de la suposición que el historietista hace con respecto a la experiencia del lector. Uf, esto que acabamos de leer, ¿qué busca este recuadro? ¿Es una historia? El Yo le estoy recuadro dando mismo. ejemplo. Señor, Crear conciencia. mm, no quiere crear conciencia de no tomar, no.
¿Cuál es la función de la persona con camisa a cuadros que está en todos los recuadros? Bueno, en casi todas las partes. Es el que narra la historia. Él narra la historia. Ah, bueno, vea. Aquí quiero resaltar entonces que este texto es un texto, parece un cómic, ¿no? Y que habla de historias y esto, pero es un texto que realmente busca exponer sobre la sustracción y adición en las caricaturas. Y lo hace también en las caricaturas o cómics. Y lo hace también que lo hace utilizando el recurso gráfico del cómic. Entonces, para exponer sobre la sustracción y adición en las caricaturas y los cómics, primero cuenta una historia con todos sus recuadros, ¿sí? Con 9 recuadros que incluyen la muerte de alguien. ¿Por qué murió? Porque estaba tomando licor. Ah, porque sabemos que estaba tomando licor. Porque hay una imagen Porque que dice, al principio, no, al principio le hace la advertencia que si va a tomar no maneja, entonces pues uno se entiende que es licor. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces cuentan una historia con 9 recuadros que hablan sobre la muerte de Carl. Listo. Segundo, póngale cuidado. Para exponer sobre la sustracción y adicción en las caricaturas o los cómics, se cuenta la historia de Carl, pero ahora en 4 recuadros. ¿Ahí qué está haciendo? Está extrayendo lo importante de la caricatura. ¿Sí se dieron cuenta? En esta primera parte, se muestra todos los recuadros añadidos para contar la historia. Pero aquí ahora en esta otra parte se están mostrando los recuadros más importantes, o sea, se sustrae. Y miren que en el tercer recuadro o en la tercera parte se hace una sustracción total, que es la de 2 recuadros. Entonces, ya ahora, para mostrar lo de la sustracción y la adición, cuenta la historia ahora en 2 recuadros. profe, Ya lo más importante de la historia. en el primer cuadro invitó a una amiga ¿Sí? a tomar. El segundo cuadro estaba con un amigo. Y en el tercero está En el... reflexionando. ¿De quién hablas? ¿Del de camisa cuadros? Sí. Ok, bueno, el de camisa cuadros en el primer recuadro, mire, cuando yo hablo de la primera parte, hablo de todo esto, esto incluye varios recuadros. Y yo estoy diciendo, en la primera parte, el man de a cuadros, el muchacho que está vestido a cuadros, está contando la historia de Carl toda completita, con los 9 recuadros que incluye. Ahora, en la segunda parte, como estrategia comunicativa, lo que se hizo, ay, lo que hace el hombre de a cuadros es contar de nuevo la historia de Carl, este hombre que muere por beber mientras conduce alcohol. Lo que hace es contar la historia de Carl, pero ahora mucho más cortita. ¿Por qué? Porque el objetivo central del texto es, como lo dice en la tercera parte, o sea, esta que está aquí, ay Dios, es que esto no me deja seleccionar. Ya, esta tercera parte que está a la derecha, superior derecha, está explicando que lo que se contó en la primera parte y en la segunda parte fue fue la historia de Carl, el que muere por alcoholizarse mientras conduce, con adición, en la mitad está con sustracción y en la parte a la derecha está con total sustracción porque solamente esta historia está en 2 recuadros. Prométeme no beber, no conducir mientras bebes, Carl, y luego está muerto. Entonces, es la total sustracción de la historia de Carl.
Y aquí ahora, en la última parte del texto, es donde explica precisamente este asunto de la adición y la sustracción, que es la que representa el equilibrio, como dice acá, entre lo demasiado y lo demasiado poco. Entonces es un equilibrio, fíjense ustedes, que se generó entre 9 recuadros, luego a estos 9 le sacaron 4 recuadros y se mantiene un equilibrio, o lo poquito, poquito, lo demasiado poco, 2 recuadros, que muestran digamos, la sustracción o lo esencial de la historia de Carl y que no pierde un equilibrio. Y esto es lo que nos explica aquí abajo, ¿sí? El que es crucial para todo creador del mundo del cómic. Dice, para alcanzar ese equilibrio, los historietistas hacen su posición. Entonces aquí ella explica que ese equilibrio, ahora miren ustedes, ese equilibrio entre la sustracción y adicción. Y fíjense que aquí se representa el equilibrio con las gafas del yin y el yang. El yin y el yang como estos que muestran armonía entre la maldad y la bondad, si mal no estoy. Entonces aquí el yin y el yang se están representando en estas gafas. ¿Por qué? Porque está diciendo que la sustracción y la adición es un asunto de equilibrio y dar con este equilibrio entre lo mucho y lo poco es importante para toda persona que crea cómic y esto se genera a partir de las suposiciones que el creador hace de la experiencia. Y para explicarnos esas posiciones nos muestra un ojo abriendo y el otro ojo cerrando, que es lo que nosotros supondríamos como lectores. Entonces, en ese sentido, fíjense que lo que quiere, este es un texto expositivo porque nos está transmitiendo un conocimiento, señores lectores. ¿Cuál es el conocimiento que nos está transmitiendo el texto? Que las historietas mantienen un equilibrio y que se le pueden retirar ciertos escenarios, pero sigue manteniendo el equilibrio entre la secuencia narrativa del mismo cómic. Eso es a lo que se refiere y que nos está explicando sobre la sustracción y la adición en los cómics. Por eso nosotros decimos que la intención de la caricatura es exponer sobre la sustracción y la adición en las caricaturas o en los cómics. Esa es la intención principal del texto. Es un texto expositivo que nos transmite conocimiento. ¿Cómo lo hace? Utilizando cómic, vea, parece que fuera cómic, solamente el acto de contar historias. No, este es un texto que busca transmitir conocimiento utilizando la herramienta del cómic. Y para ello, entonces, cuenta la historia con 9 recuadros que habla sobre la muerte de Carl, para exponer sobre la sustracción, la edición y el equilibrio de estas caricaturas. Entonces cuenta la historia de Carl, pero ahora en 4 recuadros, y cuenta la historia de Carl, pero ahora en recuadros. Para luego, en un cuarto escenario, evidenciar, explicar en qué consiste el equilibrio. Equilibrio y la sustracción y la adición. O sea, al final del texto. Y podemos decir que esos son los 4 elementos que constituyen la herramienta o la estructura del autor para lograr ese propósito. Según esto, bueno, fíjense ustedes, considere la siguiente secuencia del cómic. Hola, Carl. Hola, Daisy. Carl, no puedo salir contigo esta noche. Vaya. ¿Y ahora qué hago? Glug, glug, crash, y Carl muere. Teniendo en cuenta el resto del cómic, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la secuencia anterior? Bueno, ¿cuál describe mejor la secuencia anterior? Nos quedan 3 minutos. Envíenme esa y terminamos la clase. Profe, la A. A ver, a ver. ¿Cuál opción describe mejor la secuencia anterior?
¿Y cuál será el argumento para soportar la A? La C también puede ser. Porque es un resumen de todos los cuadros. Y, ajá, listo. Es un resumen de todos los recuadros. También me dicen que la D, que al ser rechazado por una mujer, Carl resuelve manejar a toda velocidad y termina por estrellar su carro con un árbol. Pero en la D ahí no menciona sobre el consumo de alcohol. Ah, Pero la, muy Bebida. bien. Y la nosotros C, ya nos habíamos fijado en el texto, además dice, teniendo en cuenta el resto del cómic, no solamente esta parte que nos muestran, parece literal, pero nos dice que teniendo en cuenta todo el cómic, y teniendo en cuenta todo el cómic, inferimos que fue que Carl se puso a beber su alcohol, ¿cierto? pero Y la la C también lo única, dice, profe. dice la C, pero no porque dice, al no poder salir con una amiga, Carl se estrella y muere debido a que se distrae con una bebida mientras conduce. Y no es porque se distraiga con una bebida. Parece que eso es porque se muestra aquí, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago? Bebo, me estrello. Pero no es por eso, sino porque le dice, prométame no conducir mientras bebe, no conducir si bebe, y ahí es donde él decide beber alcohol, ¿sí? Lo que pasa Claro, es que él porque se encuentra. beber y tomar café es otra cosa. Y el glu 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 es, en comi es beber Sí, alcohol. exactamente. Digamos, en este caso se entiende más que basarse a los efectos del alcohol. Entonces, una cosa es beber una bebida, tomar una bebida, y otra, el alcohol. ¿Listo? Por eso va hacia la A. Dijimos que la D no es porque no muestra lo de el beber y menos alcohol. ¿Mm? Y aquí tampoco se muestra. No se está suicidando. Bueno, los dejo con las siguientes. Entonces, fíjense, por favor, analicen esto. Si ustedes pueden, revisen todo el texto. Aquí está bien chévere para hacer unas actividades con respecto a textos discontinuos, que es nuestra temática. Miren ustedes, vamos a trabajar imágenes. ¿Listo? Vamos a hablar en nuestras próximas clases sobre imágenes. Nos vemos en una próxima clase, compañeros y compañeras. Gracias. Dale, profe, muy amable. Todo buenas Hasta clases, luego. como todas. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Richard.